El escándalo en las últimas horas no ha dejado de crecer desde que se reveló una nueva trama de corrupción que señala empresas farmacéuticas de Cuba en México. Una investigación del diario El Sol de México reveló que el gobierno de ese país, a través de los laboratorios de biológicos y reactivos de México, Birmex, permitió a la empresa farmacéutica de origen cubano Neuronic una serie de anomalías en la producción, venta y reparto de medicamentos. Las irregularidades sumaron 40.9 millones de pesos mexicanos, unos 2 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2023, según la Auditoría Superior de la Federación. ¿Pero qué es Neuronic? Neuronic Mexicana S.A. es la representante legal y mercantil del laboratorio Saica en México, y ambas empresas forman parte de Biocuba Pharma, el conglomerado de instituciones gubernamentales y laboratorios cubanos responsables del suministro de medicinas en la isla. Por otro lado, recordemos que Biocuba Pharma está conformada por una treintena de laboratorios y centros de investigación, entre ellos el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, responsable del desarrollo de la vacuna Abdala, y el Instituto Finlay, que creó la vacuna Soberana, ambas contra el coronavirus. Las dos vacunas fueron autorizadas y aplicadas en México. ¿Qué hay detrás del escándalo de corrupción? Quédate y te explico todo lo que sabemos. Antes, por favor, suscríbete al canal, síguenos en la red social donde nos veas y si puedes, apóyanos dejando un gracias monetizado en YouTube, unas estrellas en Facebook, una donación en nuestra cuenta de PayPal o valora hacerte miembro y apoyarnos mensualmente para seguir creando contenidos como este. El Sol de México señaló que Birmex pagó a Neuronic Mexicana S.A. un monto de 15.390.800 pesos, unos $770.000, por dichos lotes, sin que estos fueran rechazados por los defectos de calidad. De acuerdo con un informe publicado en febrero por la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió un reporte en el cual señaló que 10 lotes de medicamentos no cumplieron con las pruebas de variación de volumen, siendo esto un problema de calidad en su fabricación. Según el contrato firmado entre Birmex y la farmacéutica cubana, el gobierno de México tenía la obligación de rechazar los productos si se detectaban defectos ocultos o problemas de calidad atribuibles al proveedor. Sin embargo, esta medida nunca se llevó a cabo. Durante las entrevistas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, se reveló que numerosos empaques suministrados por Neuronic presentaban daños. Ante esta situación, el área de calidad de Birmex identificó y separó los productos defectuosos para evitar su distribución y proceder a su devolución. En condiciones normales, cualquier proveedor que entregara medicamentos con esos problemas los hubiera recibido de vuelta. En este caso, se emitió la instrucción de aceptarlos y acondicionarlos, lo que implicó intervenir aproximadamente 1 millón de unidades para que pudieran ser comercializadas. A pesar de las irregularidades del procedimiento, la auditoría no detalla quién fue el responsable de dar la orden para recibir los empaques con anomalías y proceder con su arreglo antes de distribuirlos. Además, estos productos no contaban con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, lo que representaba una amenaza tanto en términos de regulación sanitaria como de seguridad para los pacientes que los recibían. Pero también hubo otros contratiempos. Primero, 3 de los medicamentos adquiridos, clorafenicol, pilocarpina y atropina, no corresponden con las claves y descripciones que fueron requeridas por el INSABI, por las cuales se pagaron 24.258.500 pesos, aproximadamente $1.200.000. Segundo, al menos 10 lotes de medicamentos no cumplieron con las pruebas de variación de volumen, por lo que se pagó un monto de 15.390.800 pesos, los $770.000 que ya mencionamos. Tercero, 5 lotes se entregaron a destiempo sin que el proveedor pagara una penalización. Y cuarto, no se proporcionaron los oficios que debe emitir el responsable sanitario con los que se suele avalar la calidad de los productos. Pero estas irregularidades parecen no ser puntuales porque la farmacéutica estatal Biocuba Pharma, matriz de Neuronic Mexicana, ha sido señalada en diversas ocasiones por prácticas irregulares. En 2017, el diario Las Américas informó que la empresa registró 64 incidentes inusuales en la producción y distribución de fármacos, de los cuales 22 fueron catalogados como delitos. Estas anomalías
habrían ocasionado pérdidas por aproximadamente $25.000 derivadas del desvío de fondos destinados a salarios, así como del robo de medicamentos, materiales de la construcción y componentes electrónicos. Ese mismo año, medios en Cuba revelaron la existencia de una red de empleados y funcionarios que alteraban medicamentos infantiles. Entre los casos más graves figuró la sustitución del principio activo del Ritalin por un placebo, lo que permitió su comercialización ilegal. El caso generó alarma sobre la corrupción dentro de la empresa y sus efectos en la salud pública, evidenciando la vulnerabilidad del sector farmacéutico en la isla. Hacemos una pausa y te sigo contando cuándo comenzaron estos negocios farmacéuticos entre Cuba y México. Let's go. Para entender qué está pasando, hay que mirar atrás. Los vínculos entre el gobierno de México y la farmacéutica estatal cubana Biocuba Pharma se profundizaron en la época del sexenio de Enrique Peña Nieto, que abarcó desde 2012 hasta 2018. En noviembre de 2016, el entonces comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, Julio Sánchez y Tepos, encabezó una delegación de empresarios mexicanos en una visita a La Habana. El objetivo oficial del encuentro fue estrechar la cooperación en materia regulatoria, comercial, de investigación y desarrollo en los sectores de la biotecnología y la farmacéutica. Durante la visita se llevaron a cabo reuniones con funcionarios del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, adscrito al Ministerio de Salud Pública de Cuba, así como con directivos de Biocuba Pharma. Estos encuentros sentaron las bases para futuras colaboraciones en el ámbito sanitario entre los dos países. 6 años después, en mayo de 2022, la relación bilateral en materia de salud en ese sector se consolidó aún más con la firma del Acuerdo de Cooperación en el campo de la salud. En aquella ocasión, el entonces secretario de Salud de México, Jorge Alcocer, viajó a La Habana para formalizar el convenio con su homólogo cubano, José Ángel Portal Miranda. El acuerdo estableció que, conforme a las necesidades de cada país y en apego a sus procedimientos jurídicos, México y Cuba podían adquirir medicamentos, vacunas y equipo médico. Estas palabras del ministro de Salud Pública de Cuba reafirmaron en 2023 lo que ya sabíamos. Es imprescindible recordar hoy que a partir de la visita realizada a Cuba por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el encuentro sostenido con nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en mayo del pasado año, se produjo la firma del Acuerdo de Cooperación, un paso importante e imprescindible en el real fortalecimiento de los vínculos en salud entre las dos naciones. El desarrollo que ha alcanzado la cooperación farmacéutica, respaldada por las excelentes relaciones que existen entre las agencias reguladoras de nuestros dos países, el CERMEC y COFEPRIS, que trabajan en la certificación de buenas prácticas de manufactura para lograr el reconocimiento de las certificaciones emitidas por ambas agencias. Pero las nuevas irregularidades detectadas agregan más dudas a este acuerdo bilateral ante los ojos de la opinión pública internacional. Si pensaste que aquí terminan los problemas, pues te cuento que eso no es todo. De acuerdo con la reciente revisión fiscal, se encontraron 27.006 unidades de diclofenaco que ya habían caducado en agosto de 2024, a pesar de haber sido adquiridas durante el ejercicio fiscal 2023. Además, la auditoría identificó la presencia de medicamentos próximos a vencer en los inventarios de Birmex. Entre ellos se contabilizaron 4.960 piezas de pilocarpina, 65.780 de clorafenicol y 24.414 de diclofenaco. Estos medicamentos pertenecían a 4 lotes diferentes. Todos los insumos fueron pagados a Neuronic Mexicana en 2023, lo que plantea dudas sobre la gestión y control de calidad en la adquisición de fármacos por parte de la empresa estatal mexicana. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Seguro te lo preguntas. El Sol de México dijo que para la importación de medicamentos, Neuronic Mexicana proporcionó a Birmex los registros sanitarios expedidos por la Agencia Sanitaria de Cuba, así como la documentación de laboratorios AICA y los documentos legales del fabricante. Estos últimos contaban con la apostilla del cónsul de México en La Habana, Ignacio Cabrera Fernández. Por otro lado, a pesar de no contar con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Birmex asumió la responsabilidad del trámite de importación y liberación de los medicamentos. Entre los fármacos ingresados sin registro sanitario en México se encuentran la pilocarpina, la atropina, el clorafenicol, el diclofenaco y la prednisolona. ¿Qué ha pasado en las últimas horas con la trama de corrupción asociada a Birmex? Te lo cuento al regreso.
parecer, la tensión ha escalado porque se revelaron otros negocios turbios. El gobierno federal anunció que realiza una investigación contra Birmex debido a la adjudicación a sobreprecio de 175 claves de medicamentos, lo que podría derivar en acciones penales. Los hechos se concentran en el proceso de licitación pública para la compra consolidada del periodo 2025-2026. Durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Salud Federal Eduardo Clark informó que se recibieron quejas de empresas farmacéuticas participantes en las licitaciones para el abastecimiento de medicamentos. Según las denuncias, algunos contratos fueron otorgados a proveedores que no ofrecieron los mejores precios. Identificamos 175 insumos, es decir, 175 medicamentos o material de curación, etcétera, que se adjudicaron a proveedores que no habían sido los del mejor costo. Es decir, no habíamos ejecutado la compra a los proveedores que más bajo habían ofertado. Mientras tanto, y es algo que la propia presidenta le informamos desde hace algunas semanas, se separaron del cargo las personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex. ¿Con qué objetivo? De que la investigación pueda correr su curso, pueda ser determinada la responsabilidad o no por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a partir de sus resultados determinar qué claves tienen que ser readjudicadas. En el pasado hubo otras denuncias de corrupción y este nuevo caso se suma a antecedentes de fraudes, como compras de medicamentos a precios 8 y 10 veces superiores al costo durante la pandemia de COVID-19, con pérdidas estimadas en 2.400 millones de pesos, unos 120 millones de dólares. Si el escándalo entre Cuba y México estuvo antes en la compra de vacunas, en la contratación de médicos o el envío de petróleo, ahora toca un tema muy sensible. Por cierto, recordemos que Petróleos Mexicanos subsidió el envío de al menos 10 millones de barriles de petróleo a Cuba en los 2 últimos años del gobierno de López Obrador y que varios informes financieros y auditorías externas demostraron que las exportaciones de Pemex a Cuba se han traducido en pérdidas y en el incremento de las deudas. El grupo estatal BioCuba Pharma es presentado por la propaganda cubana como un pilar de la biotecnología nacional con impacto en la salud pública y la economía del país. Somos la Corporación de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, un grupo empresarial con sede oficial en La Habana, dedicado a la fabricación de medicamentos, vacunas, sistemas diagnósticos, equipos y servicios de alta tecnología para el mejoramiento de la salud humana, la generación de bienes y servicios exportables y la producción de alimentos. Nuestros productos innovadores están presentes hoy en todos los continentes con una sólida estrategia de negocios en ascenso y reconocimiento global. Sin dudas, se trata de una empresa que cada vez mira más hacia afuera. Por ejemplo, en julio de 2024, estableció una empresa de capital 100% cubano en China. La compañía contó con un fondo de $500,000 y sus operaciones incluyen la importación y exportación de productos farmacéuticos y hasta servicios de consultoría. También en 2024, el gobierno de Rusia anunció que desde el Fondo Ruso de Inversión Directa se destinaría más de $1 millón a la producción de medicamentos innovadores para tratar enfermedades geriátricas y oncológicas a través de BioCuba Pharma, pero enfocados en satisfacer las necesidades del mercado ruso. Una nota del medio estatal Cuba Debate refirió que, como parte de una fructífera colaboración bilateral, se prevé concretar durante 2025 la creación de la primera empresa mixta entre Cuba y Rusia en el sector biofarmacéutico para fortalecer la presencia de los productos cubanos en el mercado euroasiático. Mientras tanto, la realidad en la isla es preocupante. Según informes oficiales, de los 651 productos que conforman el cuadro básico de medicamentos, 461 se encuentran actualmente entre falta total y baja cobertura, lo que significa que más del 70% de los fármacos esenciales no están disponibles o presentan serias dificultades. El escándalo de Birmex sigue caminando y los negocios poco transparentes de México y Cuba han quedado una vez más al descubierto. Si este análisis te ha sido útil, recuerda suscribirte al canal, seguirnos en la red social donde nos veas y si puedes, apóyanos dejando un gracias monetizado en YouTube, unas estrellas en Facebook o una donación en nuestro PayPal para seguir haciendo contenidos como este. Nos vemos.